Amén. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Amén. Querido amigo, y el tema que vamos a tratar es establecer un ambiente de confianza a nivel de la iglesia local. Cuando hablamos de confianza en nuestra iglesia, generalmente nos referimos a la confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial, que hizo todo por nosotros, envió a Jesucristo, quien murió en la cruz y nos dio la oportunidad de salvación y vida eterna. Quiero que miremos la confianza desde otra perspectiva. Sí, la confianza que debe ser sembrada en la iglesia como punto focal de la hermandad. Pero para hablar de la confianza debemos primero hablar acerca de la mayordomía. Esta es una parte importante en este tema. ¿Y qué es la mayordomía? Bueno, generalmente en nuestra iglesia, al igual que la confianza, hablamos mucho acerca de mayordomía. Se hacen muchos escritos en todos los departamentos, en la división, en las misiones, asociaciones, hasta a nivel de la asociación general, se habla acerca de mayordomía. Hay programas de mayordomía.
Pero la mayoría de estos programas y la mayoría de los documentos que se escriben acerca de la mayordomía se refieren directamente a la forma literal de la palabra mayordomía o mayordomo. Lo toman desde un punto de vista muy pragmático y se refieren pues a las tareas que son inherentes de la definición de estas palabras. Aun cuando en la actualidad, hoy en nuestro lenguaje común no utilicemos la palabra mayordomo con tanta frecuencia, en el pasado, en el tiempo en que se escribió la Biblia, se utilizaba mucho esta terminología. Y en ese tiempo, el mayordomo era el criado principal, a cuyo cargo estaba el gobierno económico de una hacienda o de una casa. De esta manera es como la Real Academia Española define la mayordomía. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de mayordomos, pero hay un ejemplo que para mí es extraordinariamente sobresaliente. Y este ejemplo lo podemos encontrar en Génesis, capítulo 39, versos 2 al 6. Es el ejemplo de un joven llamado José. Tú conoces muy bien esta historia. ¿Sabes lo que sucedió con José? José fue llevado y cayó en la casa de Potifar. Y dice la escritura que Potifar fue observando que José, todo lo que hacía, era bendecido por Dios. A tal grado que Potifar se dio cuenta que la mejor opción que él tenía como dueño y señor de la casa era poner todo lo que estaba en su casa bajo las manos de Potifar. Y la escritura dice, ya llegando al verso número 6, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea que Potifar llegó a entregar absolutamente todo en manos de su mayordomo, José, y la única preocupación que Potifar tenía era el bocado que llevaba a su boca para alimentarse. Podemos irnos más atrás y encontramos el evento maravilloso de la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, vino y prácticamente los nombró mayordomos sobre toda la creación, sobre esta tierra, porque les dijo, trabajen la tierra, cuiden la tierra, ustedes están encargados de todo esto que yo he creado. Saltamos al Nuevo Testamento y Cristo Jesús, Él mismo, nuestro Creador, ahora en presencia en la tierra, usa a los mayordomos en múltiples ocasiones al ejemplificar sus enseñanzas a través de las parábolas. En todas las menciones de mayordomía y de mayordomos que hay en la Biblia, podemos responder a preguntas como ¿quién es un mayordomo? ¿Cuáles son las funciones que tiene un mayordomo? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un mayordomo? Pero, ¿cuál será el concepto subyacente que une todas estas frases y sentidos de vida que damos a la mayordomía y al mayordomo? Bueno, quizás en este momento tú te estás preguntando, ¿qué tiene que ver la mayordomía con crear un ambiente de confianza en la iglesia local? Para responder a esto, tenemos que analizar 3 preguntas. 1. ¿Qué hace de una persona un mayordomo? 2. ¿Qué hace de un mayordomo un buen mayordomo? Y número 3. ¿Qué característica esencial debe tener un mayordomo? ¿Qué piensas? La respuesta para mí es muy sencilla. Y la podemos resumir en una palabra: confianza. ¿Sí? Confianza. La confianza es el concepto subyacente que es el enlace
común de todas las menciones de mayordomía que podemos encontrar a través de la Escritura. ¿Qué es la confianza? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española define la confianza como esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. La esperanza firme que se tiene de que una persona funcione o actúe de una manera determinada. Esto es un elemento importante. Todos, al tener la definición clara de la confianza, sabemos que estamos al servicio del Señor. Y tenemos que entender, hermanos, que no importa qué cargo o qué posición ocupamos dentro de esta maravillosa iglesia, ya sea que trabajemos dentro de la organización, en algún puesto administrativo, en la asociación, en la unión, en la misión, o dentro de la iglesia como tal, ocupando algún cargo eclesiástico, anciano, tesorero, director de algún departamento, o simplemente un miembro devoto que participa de diversas maneras en el crecimiento de la obra de Dios. Tengamos claro, sin excepción alguna, que todos ejercemos en un grado menor o mayor un tipo de liderazgo. En el pasado, a las personas que estaban al frente de la casa, que dirigían, que eran los encargados de administrar, se les llamaba mayordomos. Hoy en día, a estas personas con estas mismas cualidades y características se les llama líderes o administradores. Por lo tanto, tú eres un líder o administrador, eres un mayordomo y por lo tanto debes modelar confianza. Pero como líderes, como administradores, ¿cómo sembramos la confianza en la iglesia? Bueno, la administración dice que para que en una organización exista la confianza deben haber 4 elementos básicos que deben ser modelados por las personas encargadas de llevar al frente la organización. Y vamos rápidamente a mencionar estos 4 elementos. El primero, la sinceridad. Tú y yo, todos como líderes, tenemos la responsabilidad de ser transparentes al momento de dirigir y tomar las decisiones estratégicas que son importantes para la organización, para la iglesia, y siempre debemos actuar con sinceridad y con seguridad. Las personas esperan esto de nosotros. 2. Competencia y capacidad. Estos 2 elementos son fundamentales porque el líder debe ser un modelo a seguir. En el momento en que las personas perciban que las cosas que como líderes decimos que vamos a hacer no las hacemos, entonces su confianza empieza a decaer. En el momento en que se empieza a ver que los compromisos hechos no se cumplen, el nivel de confianza empieza a decaer. Recuerden, la iglesia necesita líderes sinceros, líderes que tengan competencia y capacidad. Número 3, comunicación. Todo líder debe mantener siempre bien informado al equipo de trabajo sobre los cambios, acontecimientos dentro de la organización. Esto evita los rumores de pasillo y permite que toda la operación fluya de manera efectiva, clara y precisa. Por último, punto número 4 es la integridad. Usted y yo como líderes debemos ser consistentes entre nuestros discursos y nuestras acciones. Debemos ser veraces y debemos ser auténticos. Así que tenemos 4 elementos según la administración que son importantes para empezar el proceso de sembrar confianza. Número 1, la sinceridad. Número 2, competencia y capacidad. Número 3, comunicación. Y 4,
integridad. La sierva del Señor dice: por causa de Cristo, como pueblo escogido de Dios, dedicaos a la tarea de establecer un sólido sistema financiero. Sé que esto lo han escuchado muchas veces, pero querido amigo, amiga, tenemos que hacer de esto una realidad. Comprender que Dios necesita siervos fieles, líderes, mayordomos que guíen a los miembros de la iglesia a una relación íntima con el Señor de la casa. La obra transformadora del Espíritu en nuestros corazones es necesaria y la luz debe brillar en nosotros de la misma manera como brillaba en José. La semilla de la confianza se sembrará en cada feligrés en el momento en que ellos puedan ver que nosotros actuamos de una manera según el corazón de Dios. ¿Qué sucedió con Potifar? ¿En qué momento Potifar decidió poner todas sus cosas, toda su casa en manos de José? Bueno, en el momento en que él vio que las cosas que estaban a mano de José eran bendecidas por Dios. Así que sí, es nuestra responsabilidad sembrar la semilla de la confianza con el poder del Espíritu Santo, y entonces tendremos una iglesia pujante, y con la bendición de Dios prosperaremos, y todos los planes fijados por la iglesia no podrán ser detenidos. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Consagremos nuestras vidas a Él. Seamos siervos mayordomos fieles. Modelemos confianza en la hermandad. Apoyemos el sistema financiero de la iglesia. Apoyemos el sistema de auditoría, FIOS de la iglesia, porque al cumplir con la rendición de cuentas, automáticamente generamos confianza en los hermanos de iglesia. Al tener una conducta como buenos líderes que genere confianza, estamos sembrando el ambiente de confianza desde la iglesia local. Y recuerda, servimos al Señor, no servimos al hombre. Hermano y hermana, líder, dirigente, consagremos nuestras vidas a Él, a nuestro Padre Dios, al Señor de la casa, y seamos fieles siervos mayordomos. Este es mi deseo y oración. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña oración. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre, que estás en las alturas de los cielos, te damos primeramente gracias, Señor, porque una vez más nos permites reunirnos para escuchar una porción de tu palabra. Te pedimos que te quedes con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda moverse en cada uno de los hogares que nos están observando en este momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos acompañarles hasta el lugar donde usted se encuentra para que usted reciba un mensaje de lo alto. Queremos expresarle desde aquí, desde los estudios de Esperanza TV Costa Rica en la Asociación Central Sur de Costa Rica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la más cordial bienvenida al programa de hoy. Y saludamos de manera muy especial allá en la Asociación Venezolana Centro Oriental a las iglesias de Chacao, Guarenas y también de Guaitire. Que Dios les bendiga. Levántate y resplandece. Densas penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir.
con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Apreciados, qué honor es nuevamente llegar hasta sus diferentes hogares. Quiero, por favor, que me acompañes en una oración. Eterno Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por este momento tan especial que durante cada día nos has permitido abrir las sagradas escrituras y poder, oh Dios, encontrar las maravillas de tu poder en ellas. Hoy háblanos una vez más. En Jesús, amén. En la palabra de Dios, como he mencionado durante todos estos días, encontramos los diferentes milagros que Jesús ha hecho a aquellas necesidades humanas. Y hoy quiero que me acompañes a ver un milagro más, una historia más, en la que demuestra el poder de Dios. Es por eso que quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 8 y verso 1 en adelante. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Solo se quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando nosotros leemos esta historia, también nos encontramos aquí aspectos de suma importancia que es necesario en esta ocasión darles la atención. Así que, por ejemplo, nosotros encontramos la palabra o el nombre fariseos. Y aquí cuando nosotros encontramos esta palabra fariseo, nos podríamos preguntar, en pocas palabras puedo decir que los fariseos eran aquellos judíos que siempre se oponían al ministerio de Jesús, que tenían sus diferentes ideas, que tenían sus diferentes ideologías, que habían establecido sus propias leyes, aparte de las leyes divinas que encontramos en Éxodo capítulo 20. Aquellos personajes habían llegado a creer que únicamente por cumplir al pie de las letras todas las normas, ellos serían salvos o serían merecedores de la salvación. O sea, prácticamente ellos decían, mira, si tú guardas los 10 mandamientos, pero guardas las 600 y pico de leyes también de los judíos, tú eres, o más bien a ti se te garantiza la salvación. Pero ahora, después de los fariseos, nos encontramos una palabra más. La palabra de Dios en el capítulo 8 y el verso 3 menciona que dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, dice la palabra de Dios, en adulterio. Ahora, debemos de comprender, mis apreciados hermanos, que toda relación fuera del matrimonio no son aceptadas dentro de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en el 7º mandamiento de Éxodo capítulo 20 y el verso 14 así lo establece. Pero mis apreciados, la ley sancionaba, la ley de Moisés a la que ellos estaban haciendo referencia, sancionaba al hombre como a la mujer culpable. La palabra de Dios menciona ahí en el libro de Juan capítulo 8 y el verso 5 también, que ellos tenían un propósito. Ellos tenían un propósito. Dice el verso 8 y leo el verso 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Los fariseos estaban citando este texto de manera incorrecta.
O sea, esta versión de la ley de Moisés. Ellos la estaban citando de una manera incorrecta. El texto reitera que ambos morirían, no tales mujeres. Si cometían este pecado, el hombre y la mujer tenían que morir. Ahora, mis apreciados, ellos buscaban cómo entrampar a Jesús. Ellos buscaban un motivo para acusarlo. Si Jesús les decía que la dejaran libre, estaría exponiéndose a la ley de Moisés. Pero si él les decía que la apedrearan, él entraría en conflicto con el poder romano, que no permitía a los judíos realizar este tipo de ejecuciones. Pero apreciados, aquí encontramos también cómo el enemigo busca establecer obstáculos para que nosotros no veamos directamente la gloria de Dios. El enemigo siempre va a buscar apañar la visión que tengamos del poder sobrenatural de Jesús. Aquí encontramos que en medio de este complot, en medio de esta trifulca que se estaba dando en ese momento, aquí encontramos también el poder sobrenatural de Jesús. La palabra de Dios nos presenta en el capítulo 8 de Juan y el verso 9, que después de que ellos habían llegado hasta allí con piedras quizá probablemente en su mano, listos para atacar, la palabra de Dios nos dice en el verso 9, pero vamos a leer el verso 7. Y como insistieran en preguntarle, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ellos. Dice que hasta cierto punto ellos se quedaron como pues asustados por la respuesta de Jesús. Pero ahora la palabra de Dios dice que se inclinó y comenzó a escribir en tierra. Ellos hasta ese momento llegaron a sentirse acusados por su conciencia. Jesús conocía literalmente lo que había en sus mentes. Jesús sabía lo que había en su corazón. Algunos escritores han dicho que Jesús escribía sobre la tierra también algunos de los pecados que se habían cometido de algunos que estaban allí con la piedra en la mano. Ellos se sintieron también hasta cierto punto sin potencia para lanzar la piedra, porque Jesús fue claro y dijo: cualquiera de ustedes que no tenga pecados, lance la primera piedra. Y es que la condición humana es una condición pecaminosa. Apreciados, vivimos en un mundo donde nadie puede decir que es un santo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que todos los seres humanos que en esta tierra estamos somos pecadores. Ninguno de nosotros puede decir: es que yo ya no cometo pecados. Vivimos en una naturaleza humana pecaminosa, donde ningún ser humano puede perdonar el pecado, porque ese es un atributo directamente de Dios. Es por el sacrificio de Jesús que hoy nosotros podemos obtener el perdón. Es por el sacrificio de Jesús que nosotros hoy nos acercamos al trono de la gracia. Es por ese sacrificio que hoy también podemos obtener la salvación, no por mérito alguno, sino bajo la divina misericordia de Dios. La palabra de Dios dice que después de que se quedaron solos, aquella mujer se quedó viendo alrededor qué había sucedido. ¿Dónde estaban los que le habían acusado? Aquellos hombres solo habían dejado las piedras con que querían asesinar a aquella mujer. La palabra de Dios en el verso 11 menciona dos palabras y le dice: ni yo.
Jesús conocía bien el pecado de ellas y conocía bien el pecado también de aquellos que querían pues ir contra ella. Pero también lo hacían para probar a Jesús. Pero también aquí destacamos la importancia de la compasión de Jesús por aquella mujer y también de la restauración y del perdón. Jesús le dijo: no pequéis más. El perdón divino no condona el pecado, sino que conduce a cambios para bien en la vida del culpable. Jesús estaba allí como parte de la solución. Jesús estaba allí para poder decirle a aquella mujer que había otra oportunidad más. La vergüenza de aquella mujer era enorme porque había cometido un pecado. La vergüenza de aquella mujer también era agobiante porque ahora la habían exhibido. Pero nosotros nos encontramos en la palabra de Dios a un Jesús no acusador, a un Jesús que buscaba restaurar, a un Jesús que le interesaban los detalles grandes y los detalles mínimos de la sociedad y que aún es igual. Nos encontramos en la palabra de Dios a un Jesús que buscaba perdonar, sí, pero también que buscaba levantar a aquella mujer, que quería darle su estatus, su posición, su lugar. Aquellos hombres la habían llevado casi arrastrada, pero Jesús le estaba diciendo que ella era importante. Jesús le estaba diciendo: ni yo te condeno, te perdono, levántate, sigue adelante. Apreciados amigos, hoy sucede lo mismo con nosotros. Jesús está aquí. Y aunque el ser humano a veces nos señala, y aunque el ser humano a veces busca la manera quizá de hacernos sentir inferiores, y aunque el ser humano busca establecer posiciones en la tierra, Dios siempre nos recibe, Dios siempre nos acepta, Dios nos hace sentir lo más importante que Él tiene en esta tierra. Y ese eres tú. Yo no sé cuál sea la situación tuya, como lo he repetido durante estos días, pero déjame decirte que en Jesús está la solución. Aquella mujer encontró en Jesús el perdón. Aquella mujer encontró en Jesús también la salvación. Hoy tú y yo encontramos en Jesús el perdón. Hoy tú y yo encontramos en Jesús la salvación. No puedes perder más el tiempo. No puedes quedarte allí. No puedes quedarte simplemente escuchando. Oh sí, es interesante. No, hoy necesitas tú tomar una decisión. No puedes quedarte así. Esta es la oportunidad. Jesús te está llamando, y cuando Jesús llama es para algo bueno, es para transformarte, es para perdonarte. Cuando el enemigo te llama es para destruirte, pero hoy tú tienes que tomar una decisión. Tú no puedes seguir siendo el mismo o la misma. Tú hoy puedes ser transformado. Tú hoy puedes ser diferente en el nombre de Jesús. Pero esa diferencia la marcará únicamente por la decisión que tú tomes hoy. ¿Estarás decidiendo por Jesús? ¿Estarás diciéndole esta noche: Señor, te acepto? Señor, yo quiero entregarme a ti. Señor, yo quiero entregarme a través del bautismo. Quiero hacer pública mi decisión por Cristo. ¿Sabes? El ser humano es interesante, somos interesantes. Cuando Dios nos llama para poder restablecernos, cuando Dios nos llama para poder transformarnos, y cuando Dios nos llama para darnos la garantía de la salvación, el ser humano siempre piensa, el ser humano, o muy joven, o para qué ya a mi edad, o pues después lo haré. El ser humano siempre pone excusas
Pero cuando Satanás nos invita al pecado, casi nunca lo pensamos, simplemente actuamos. Dios no quiere el mal para ti. Dios quiere el bien para ti. Y hoy hay una oportunidad. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy es el momento. No esperes más. Cristo Jesús también está aquí estrechando la mano y diciéndote, ven. Así como aquella mujer encontró la solución en Jesús. Así como aquella mujer no fue condenada por los pecados que había cometido. Así tú puedes hoy recibir a Jesús. Y hoy tú puedes ser perdonado por los pecados. Pero necesitas dar un paso de decisión. Y ese paso de decisión se llega a consumar cuando tú le entregas completamente tu vida a Cristo Jesús. Tú puedes creer en Jesús. Tú puedes decir, sí, yo sé que Dios existe. La palabra de Dios dice que hasta el mismo Satanás cree y tiembla porque sabe que Dios existe. Tú y yo no nos podemos quedar solamente con creer. Hoy tú y yo podemos tomar una decisión para vida eterna. Yo no sé cuál es tu muro de separación entre tú y Dios. Probablemente es un vicio. Probablemente estés pensando, es que yo voy a esperarme porque yo voy a solucionar un problema que tengo. Es que yo tengo que ordenar mi vida. Deja que Jesús ordene tu vida. Si tú piensas estar preparado para entregarte a Cristo Jesús, si tú piensas ordenar tu vida para entregarte a Cristo Jesús, nunca lo harás. Somos seres humanos pecadores. Y el único que puede ordenar nuestra vida, y el único que puede transformar nuestra vida, se llama Jesús. Puede ser que hoy tengas la vida desordenada, déjala así, recibe a Cristo, abre tu corazón, que Cristo va a ordenar tu vida. Tú no puedes hoy quedarte simplemente escuchando y diciendo, sí creo a lo largo. Tú hoy necesitas en el nombre de Jesús entregar tu vida a Cristo Jesús. Yo te invito. Yo en la fe, yo quiero entregarme a Cristo. Yo quiero bautizarme, yo quiero nacer de nuevo, yo no quiero seguir esta vida, porque nadie nos da la garantía de que mañana estaremos vivos. Mientras hay vida, mientras hay oportunidad, tú y yo tenemos la linda oportunidad de recibir a Cristo, de ser salvos, no por cosas que hemos hecho, sino por la gracia divina de Dios. Entonces, si la salvación es gratuita y no tenemos que pagar nada, ¿por qué te detienes? Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Entrégate a Cristo Jesús. Dile a tu amigo, dile al cercano en la entregarme a Cristo. Líder, tú que conoces a algún amigo, líder, tú que conoces a alguna persona que está tomando esa decisión, llámalo. Probablemente él esté viéndonos también a través de otro móvil. Llámalo, búscalo, dile, ¿quieres entregarte a Cristo? Hoy es el momento de recibir a Cristo Jesús en el corazón. Ya no es tiempo de seguir perdiendo el tiempo. Ya no es tiempo de seguir medios pensativos si lo hacemos o no. Ha llegado el momento de la decisión y este es tu tiempo, este es tu momento. Hoy es el día de la salvación y hoy te invito en el nombre de Cristo Jesús que no te quedes así. Da el paso de fe, da el siguiente paso. Acepta a Cristo Jesús como el único medio de salvación en tu vida. Él y solo Él es la única solución. Yo no sé qué decisión has tomado, pero si has tomado la decisión de entregarte a Cristo, comunícaselo a tu amigo, al pastor, a los líderes, a los ancianos, al cercano en la fe que tú conozcas. Díceselo, porque hay que consumar esta decisión entregándonos a Cristo Jesús. Ven a Cristo
Él es la solución. No pierdas más tu tiempo. Ora conmigo. Amado Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Dios eterno, por esta linda oportunidad que hoy nos das de recibirte. Te damos gracias, oh Dios eterno, porque tú, oh Dios, nos mantienes bajo tu divina misericordia. Te damos gracias, oh Dios, porque aquí un grupo de tus hijos también ha decidido abrir la puerta de su corazón, ha decidido aceptarte como el único medio de salvación. Y hoy, Padre Celestial, rogamos, mi Dios eterno, que tú seas el que puedas recibirnos en tus manos, que tú transformes a tus hijos y que esa decisión que han tomado, oh Dios, no la posterguen, no den un paso atrás, sino que sea una decisión firme y permíteles la vida hasta el momento, Dios, de que puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús. Ruego por cada uno de ellos. No sé cuál es la condición de sus vidas. No sé cuál es la situación. No sé cuál es el problema. No sé cuál es el muro de separación entre ellos y tú, oh Dios. Pero hoy te pido que levantes ese muro de separación. Que hoy rompas esas cadenas, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Y que hoy este grupo de tus hijos esté decidido para nacer de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Densas penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta.